Hace poco más bien, 18 años antes de que naciera mi hijo, tuve a mi primer sobrino. Mi hermano fue papá. Era la primera vez que veía de cerca cómo se lidiaba con niños. Antes había tenido sobrinos más lejanos o de otra forma, pero fue cuando los vi por primera vez ya de cerca. Cosas tan sencillas como las siestas, papillas, los berrinches y hasta el cambio de pañal. Y recuerdo cuánta risa me dio la primera vez que vi a mi hermano comprobando si mi pequeño sobrino había hecho o no del baño. Los que hemos sido papás sabemos que tenemos que acercar nuestra nariz al pañal. Me dio mucha risa. 18 años después, la risa se acabó, porque entonces a mí me tocó revisar a mis niños de la misma forma. Desafortunadamente eso pasa cuando nosotros juzgamos apresuradamente a otras personas. Acompáñenme a Mateo 7, versículos 1 a 6, por favor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a orar, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque es por ti y para ti que estamos aquí reunidos. Te rogamos que tengas misericordia, compasión de todos y cada uno de nosotros y nos ayudes a recibir esta palabra, a hacer un examen de los juicios que muchas veces hacemos y que necesitamos de tu corrección. Ayúdanos a amarnos unos a otros, porque así nos enseñó tu Hijo Jesucristo. Te rogamos que obres en nuestras almas, que obres en nuestros corazones, que nos guíes a los pies de tu Hijo Jesucristo en arrepentimiento y fe, que nos ayudes, que esta palabra sea pronta para bajar a nuestros corazones por la obra de tu Espíritu y de vida para tu gloria. Te rogamos todo esto y te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de este sermón se llama Cuidando las Santas Perlas. Este pasaje forma parte de una parte más grande dentro del libro de Mateo, que es el Sermón del Monte. Y eso es lo que nos va a dar contexto para poder entender esto. Jesús, Dios encarnado, se siente en autoridad y da la constitución de su reino. En los primeros versículos vemos, en los primeros 2 capítulos, que son 5 y 6 del Sermón del Monte, vemos cómo Jesús habla acerca de las tentaciones personales que cada uno de nosotros presenta en esta vida cristiana. Ahí podemos ver cómo nuestro pecado es expuesto, las áreas en las que necesitamos trabajar y sobre todo nuestra necesidad de Cristo. Es en ello en que vamos viendo este reflejo y pasa Jesús a este capítulo 7, que son las tentaciones interpersonales, es decir, entre los cristianos. Surge algo. Después de haber hecho Jesucristo esa exposición acerca de cómo se ve el corazón de cada uno de los verdaderos creyentes, viene un problema o algo que puede generar un problema. ¿Qué pasa cuando nuestro hermano no es el que se acopla o cumple o se comporta como Jesús lo ha demandado? Jesucristo nos va a enseñar cómo hemos de tratar con las fallas de los otros. Ahora, este versículo primero, no juzguéis para que no seáis juzgado, ha sido sumamente mal usado a lo largo de la historia. Falsos maestros buscan decir, no juzguéis, para que sus propias
fallas, sus propias deficiencias doctrinales no sean expuestas, no sean llevadas o escudriñadas a la luz de la palabra. Pero también puede ser el caso de falsos hermanos o hermanos que son inmaduros, que pueden decir, no, yo no juzgo, porque si no juzgo, entonces no voy a ser juzgado. Y es un mal entendimiento acerca de pensar que su propia impiedad no va a ser llevada a juicio. Ambas posturas son incorrectas y lo hacen porque parten el pasaje y lo interpretan a conveniencia, es decir, no lo interpretan en su debido contexto. Vamos a la primera parte, en nuestro versículo 1, no juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Imaginemos que tu tía favorita te envía una carta, cuando todavía se usaban cartas, o si quieren, un correo electrónico, y te habla acerca de tu queridísimo primo, con el que creciste y que amas mucho. Comienzas a leer y ella te empieza a narrar la historia de que tu primo tuvo neumonía y está en el hospital. Cuando está en el hospital, ella estaba muy angustiada. Pero en ese momento, ¿qué haces? Dices, chin, cierras la carta o apagas la computadora, vas por el oxígeno, consigues un tanque, lo llenas, vas al hospital donde te dijo que estaba y llegas y no está tu primo. ¿Qué pasa? Dices, ¿qué pasó? Regresa a su casa y entonces ves la carta completa y te das cuenta que tu primo ya sanó, tu primo ya está practicando deporte. Bueno, eso pasa cuando nosotros agarramos versículos y los dejamos fuera del contexto en el que se encuentran. Por eso es importante que nosotros entendamos no juzgar a la luz que Jesucristo nos está dando. Sí, Jesucristo dice no juzguéis, pero esto no es una prohibición absoluta acerca de que nunca hayamos de ejercer juicio sobre los demás. No está diciendo no juzguen nunca. Absolutamente no está diciendo eso. De hecho, en otra parte, Jesús nos dice, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Juan 7:24. Más aún, acompáñenme al Salmo 82, versículo 2, por favor. Dice la palabra de Dios, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Sin duda, esta es una reprensión que está haciendo Dios a los jueces de la nación. Sin embargo, varios comentaristas reformados afirman que esto es aplicable a todos nosotros, porque cada uno de nosotros, cada creyente verdadero, le ha sido provista la Biblia para que podamos ejercer un juicio apropiado en cada una de las cosas que han sido puestas a nuestro cuidado o a nuestro cargo. El propio contexto del pasaje, cuando hablamos de que dice no juzguéis, nos muestra que no todo justo juicio está prohibido, que no todo juicio está prohibido. Los versículos 3-5 y por otra parte el 6 nos muestran que sí hay que ejercer un juicio. Veremos incluso que el pasaje nos advierte sobre una falta de discernimiento. Como Spurgeon lo dijo, el versículo implica que juzguemos en el sentido correcto. De hecho, a lo largo de la palabra de Dios, nosotros podemos ver que expresamente estamos llamados a juzgar. La iglesia está llamada a resolver las disputas entre los hermanos. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 6. Nosotros hemos de juzgar la doctrina con la que escuchamos. El apóstol Juan dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo vamos a juzgar una doctrina, si es adecuada o no, si no ejercemos juicio o el discernimiento que nos presenta la palabra de Dios? Hemos incluso de juzgar si las personas son verdaderos cristianos o no, a fin de saber si hemos o no de unirnos con ellos, porque finalmente no hemos de unirnos en yugo desigual. Incluso Jesucristo nos habla de ese proceso de reprensión amorosa ante el pecado del hermano. Y eso lo podemos leer en Mateo 18, no vamos a ir ahorita, pero básicamente se resume así. Si tu hermano te ofendió, ve y repréndele tú y él solos. Si no te oye, ve con 2 o 3 testigos para reprenderlo de su pecado.
Si no los escucha, entonces llévalo a la iglesia. Y si a la iglesia no la escucha, entonces tenle por gentil y publicano. Ahora, este juicio es hecho por la iglesia, no por el cristiano individual. Es la iglesia en su conjunto que actúa para terminar calificando a una persona como no cristiana si es que no se arrepiente. Ahora, tú puedes llegar a decir, pero yo no hice nada, él es el que se ofendió. Bueno, Jesucristo también es el que nos da la respuesta. Él dice, deja tu ofrenda en el altar y ve y ponte a cuentas con tu hermano. Después regresas y presentas tu ofrenda. Hay solución para las disputas y hay juicio que se puede ejercer bíblicamente, legítimamente, conforme a la palabra de Dios. Adicionalmente, cuando juzgamos, nosotros hemos de considerar varios aspectos. Hemos de cuidar al hermano débil. No todos presentamos el mismo crecimiento en la fe. Todavía no termina, hay hermanos que todavía no terminan de entender la libertad que les ha sido dada en Cristo. Y de ahí nosotros podemos aprender una importante lección. Dice Pablo en el libro de Romanos, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, es decir, al hermano débil, sino más bien decida no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14:13. Así es que tenemos que tener nosotros mucho cuidado en la forma en que sí ejercemos ese juicio legítimo hacia nuestros hermanos, porque si nosotros los hacemos tropezar, vamos a ser culpables. Ahora, también en la medida de lo posible, por la gracia de Dios y habiendo entendido lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, podemos también pasar por alto la ofensa. Dice el sabio, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Vemos otro parámetro. No debemos de ser prontos a ofendernos, más cuando nosotros hemos llegado a entender cuánto nosotros hemos ofendido a Dios y cuán dispuesto está Él para perdonarnos cuando hemos fallado. Hemos también de ejercer discernimiento, porque también hemos de entender que no todo pecado se trata igual. Dice Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes con todos. Incluso las decisiones o las intenciones del corazón no pueden ser juzgadas si no están expresadas con una conducta u omisión externas. Entonces, a lo largo de la Biblia, nosotros vemos que como cristianos, como creyentes y como iglesia, estamos llamados a ejercer juicio y discernimiento, porque son indispensables en nuestra vida cristiana y en muchos aspectos, en todos los aspectos de lo que es la enseñanza bíblica. Entonces, vamos ahora a entender qué es lo que está diciendo Jesús. Cuando habla de no juzgar, él está diciendo o está hablando de una actitud que implica distinguir, decidir y discernir, separar, calificar algo. El problema que está señalando Jesús es el juicio en que separamos y condenamos o discriminamos a los hermanos. Es decir, el juicio en el que nos ponemos como jueces por encima de los otros y emitimos una sentencia condenatoria. El versículo 1 está diciendo no juzgues en el sentido de no ejerzas el papel de juez. Acompáñenme a Santiago 4, versículos 11 y 12. Esta es una clara advertencia de que debemos de cuidar nuestros corazones, de no ostentarnos como jueces de nuestros hermanos. Santiago 4, del 11 al 12. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Nuevamente, debemos entender en el contexto. Y no voy a repetir, pero la Biblia sí permite el juicio. Pero ¿de qué está hablando aquí el hermano de nuestro Señor Jesucristo? En lugar de tratar el pecado del hermano con amor, muchas veces lo que sucede es que nos ponemos como juez del otro. Peor aún, nos advierte Santiago, nos ponemos como Dios,
¿Por qué? Porque la ley prohíbe la murmuración. Y entonces cuando nosotros murmuramos, nos saltamos la ley y nos ponemos como quien diera la ley. Es decir, como Dios. En el mejor de los casos, en este contexto, es que nos ponemos en el lugar de la iglesia. Y podemos decir, no, no le digas hermano porque es un pecador, a pesar de que comparte la Santa Cena contigo. Y entonces estamos ocupando el lugar de la iglesia y tachamos a hermanos de incrédulos. De hecho, cuando Pablo estaba ejerciendo su apostolado, muchos lo criticaban. Pablo tenía la conciencia tranquila. Y entonces les dice a los de Corintio, que estaban murmurando en contra de él: así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cuidado nuevamente cuando nos ponemos en la posición de Dios, cuando juzgamos incluso las intenciones del corazón. Uy, no, aquel sirve para llamar la atención. ¿Seguro? ¿Por qué no sirves tú para que tú no caigas en ese pecado y entonces él se pueda sentar? ¿Cómo juzgas? Ya llegará el día, mi hermano, el día del juicio, en que el Señor venga y juzgue lo que él sí conoce, que son las intenciones del corazón. Nuevamente, Jesús no estaba prohibiendo todo tipo de juicio. Estaba prohibiendo un juicio muy específico, el juicio hipócrita. Dice Pablo, por lo cual, lo leímos hoy de hecho, por lo cual eres inexcusable, hombre, donde quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. De esto vamos a hablar cuando hablemos de los versículos 3 a 5. Pero también hay otro juicio que en este contexto vemos que Jesús prohíbe: el juicio apresurado, el que es carente de caridad. Un ejemplo lo tenemos en la Biblia. Cuando Jesucristo está comenzando su ministerio, van y le dicen a Natanael: hoy hemos encontrado al Mesías y se llama Jesús de Nazaret. ¿Qué dice Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Cuando juzgamos con prejuicios y preconcepciones, sin conocer los hechos, sin conocer las causas de lo que el hermano está viviendo, estamos cayendo en ese tipo de juicios apresurados y prejuiciosos. El juicio con malas intenciones. Voy a regresar a él más adelante. Entonces, lo que podemos concluir, y vuelvo a repetir esto porque, insisto, debemos de cuidar nuestros corazones, de decir, nadie me puede juzgar, solo Dios. Jesús no está prohibiendo todo tipo de juicio. Él sí está condenando el corazón que tiene un espíritu crítico. Ese corazón que tiende a censurar y a descalificar al hermano. Estos son el tipo de juicios que son desaprobados por Dios. Esa actitud en la que pretende el hermano colocarse en una postura elevada y determinar si el hermano es hermano o no es hermano. Como en la parábola del fariseo y del publicano que cuenta Jesús en Lucas 18. El fariseo que dice: doy gracias a Dios porque no soy como los otros hombres. Por eso es importante el contexto, porque Mateo en 5 a 6 nos narra esa condición del corazón del verdadero discípulo. Y puede caer ese discípulo en decir: yo cumplo, mi hermano no. Y viene esa actitud despreciativa. Todos estos juicios prohibidos, este criticismo orgulloso y el hablar incluso con maldad de los hermanos, terminan siendo juicios severos y juicios injustos. Porque son juicios temerarios, son juicios aún desagradables. Le ponen apodo al hermano porque lo califican prontamente. Y terminan ese tipo de juicios destruyendo iglesias. Antes de juzgar, cuestiónate. ¿Qué bien hace a tu hermano el juicio que estás haciendo? ¿Qué bien te hace a ti mismo? Es más, pregúntate, ¿esto glorifica a Dios? El centro de todo discernimiento debe de ser
el amor. Dice el autor de Hebreos, considerémonos unos a otros para que estimulados al amor para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Si es el amor va a guiar nuestro juicio a fin de que esa persona que tú has visto que probablemente esté pecando, se acerque a Cristo. Es algo que ofenda a Cristo, no es algo que te ofende a ti en lo particular. Es que a mí no me gusta cómo habla, pero ¿está pecando? Es que a mí no me gusta que vea la tele, pero ¿está pecando? Debemos de preguntarnos qué es lo que realmente está ofendiendo a Cristo y diferenciarlo de lo que nos está ofendiendo a nosotros en lo personal. Y más aún debemos de tener muy claro esto de parte de Jesús. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Pero ojo, y si se arrepiente, perdónale. Ninguno de nosotros, mis hermanos, hemos llegado como obra acabada. Todavía todos estamos en la labranza de Dios para hacer esas piedras que formaremos parte del templo espiritual. Tú y yo estamos siendo trabajados por Dios. Es que este hizo esto, tú también. Igual inmaduraste, pero tú también. Yo también. Debemos de considerarnos en ese amor. Finalmente, acompáñenme a Romanos 14:10. Hemos de tener en cuenta algo. Todos y cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas a Cristo. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Vamos a la segunda parte, versículo 2, la vara de medir. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Hoy tenemos un fenómeno impresionante. Tenemos niños que quieren ser influencers, y tenemos grandes que se comportan como niños, pero también hay muchos influencers, hay muchos youtubers que agarran las redes para hablar y decir. Hay un hermano bautista que le preguntó alguna vez a la inteligencia artificial, oye, ¿cómo le hago para ganar más auditorio, para que tenga más seguidores? Y la inteligencia artificial le dijo, tienes que ser más radical y más agresivo con otros. Y por eso vemos esa radicalización en las redes y aún de quienes dicen hermanos. Están buscando quien los siga. Las redes han sido un muy mal instrumento porque llevan a juicios prohibidos por Dios. Aquí Jesucristo nos da una razón adicional. Si no nos basta que nos diga, no juzgues hipócritamente, aquí Él nos da una razón adicional para detener nuestro juicio. Cada juicio que nosotros llevamos a cabo va a sentar las bases para nuestro propio juicio. Una conducta dura y censuradora va a generar represalias. Serás juzgado, puede ser por Dios o puede ser por los hombres. No es claro, puede ser cualquiera de los dos. Dice el profeta Abdías, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Versículo 15. Dios aborrece el uso de pesas pesadas. ¿Lo han visto en Proverbios? Él condena cuando las personas al comerciar ponían pesas diferentes para ganar dinero. Bueno, si condena las pesas pesadas, alteradas, ¿cuánto más el juicio injusto? Y ese tendrá malos resultados para quien lo ejerza. Si nos atrevemos a juzgar a otros, no nos extrañe que seamos juzgados por otros. Si murmuramos, es que esos hermanos, ese grupito, es que aquellos, no nos extrañe, porque finalmente es algo que está diciendo Dios. No puedes esperar misericordia,
no pueden esperar misericordia quienes no ejercen misericordia cuando juzgan a otros. Alguien dice que a veces Dios observa con regla matemática la forma en que juzgamos y aún permite circunstancias duras en nuestras vidas para que entonces nos demos de frente con el pecado con el que estábamos rehusándonos a ver. Recordemos, nuevamente, ofensor y ofendido, vamos a comparecer todos ante el tribunal de Cristo. Quien muestra dureza excesiva y crítica y una actitud crítica recibirá el mismo trato de parte de Dios. Ahora, hemos de aclarar algo. Este pasaje, y en particular este versículo, aplica a los discípulos. Esto no aplica a incrédulos. Es decir, si tú no te has arrepentido y creído, no pretendas presentarte al tribunal de Cristo y decir, Señor, yo nunca juzgué mal y tu palabra dice que no seré juzgado. No. Solo Cristo, solo nuestro Señor y Salvador puede librarnos del juicio por nuestros pecados. Tengamos cuidado, porque solo vamos a poder entrar al cielo por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis hermanos, cuando ejerzamos ese juicio, seamos misericordiosos. Por eso Salomón escribe, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios 3:3. Esa misericordia, ese recordarnos a nosotros mismos cuán pecadores somos, debe ser constante, para que la obra del Espíritu la escriba en nuestros corazones y la ate a nuestro cuello, como lo dice Salomón. Acompáñenme a Mateo 7, por favor, porque Jesús aquí nos recuerda algo muy importante. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No está hablando de una salvación por logros, nuevamente, solo Cristo lo logra, pero cuando Cristo logra esa salvación, hay misericordia en el corazón del hermano. Recordemos la centralidad del amor que Dios demanda de todos nosotros. Pedro dice, ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Eso implica muchas veces renunciar al yo, renunciar al sentirnos ofendidos, al sentirnos víctimas, que está tan de moda. Ahora, esto no habla de estar tolerando tolerando el pecado, sino más bien de tratar al pecador con amor. Considerémonos a nosotros mismos. ¿Cuántos estamos propensos a fallar? Todos. Y todos podemos caer. Acompáñenme a Gálatas 6:1, por favor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nuestra intención en el juicio debe de ser restaurar a las personas, sin duda, que regresen a Cristo, que tengan esa comunión con Cristo. Pero pregúntate, ¿te gustaría que te tratasen como incrédulo sin siquiera preguntarte cómo es que tú estás obrando? No, es que vi al hermano caerse afuera de la cantina. Sí, pero mi hermano tenía muchas ganas y no había otro lugar. Tuve que pasar ahí, salí y me tropecé. Pero tú ya lo estabas juzgando como ese terrible borracho que se cayó afuera de la cantina. ¿Cómo queremos ser tratados nosotros? ¿Cómo queremos que los otros hablen? ¿Les gustaría que estuvieran hablando entre ellos de nosotros? O cuando lo escuchamos, uy, no, ahora sí me ofendo. Crisóstomo, un padre de la iglesia del siglo IV, escribió esto: no seas amargo, juez. Corrige, sí, pero no como enemigo que busca venganza, sino como médico que brinda la medicina. Vamos a los siguientes versículos, 3-5, la paja y la viga.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo propio? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Había una población europea que tenía una orquesta, pero había un fenómeno raro. Ya habían avanzado los tiempos y ya estaban abiertas las convocatorias para que hombres y mujeres y de todos tonos de piel pudieran participar en la orquesta. Sin embargo, siempre llevaba mucho tiempo que estaban únicamente varones caucásicos en la orquesta. Entonces se les ocurrió algo. Vamos a poner una cortina. Y en esa cortina los jueces no van a poder evaluar quién entra y quién no entra a la orquesta. Se dio el caso y entonces, ¿qué pasó? Quedaron hombres ahora sí de varias tonalidades de piel, no de razas porque solo hay una raza, pero no habían mujeres. ¿Por qué? Porque el taconeo las delataba y eran excluidas. Entonces pusieron alfombra y entonces empezaron a ser los más capaces, no por cuotas, los mejores. Muchas veces nosotros así tenemos perjuicios en nuestros corazones y a muchas veces sin darnos cuenta. Tenemos un mal corazón hacia los hermanos, pero debemos de recordar que todos tenemos todavía pecado en nuestro corazón y nuestro corazón es engañoso, dice Jeremías 17:9. Y este corazón, con esa tela que no nos permite ver con claridad, que se llama pecado, puede llevarnos a pensar que somos justos en nuestros propios ojos. Acompáñenme a Proverbios 16:2, por favor. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Debemos de tener cuidado, porque cuando somos juiciosos es porque ese pecado nos ha cegado y dejamos de percibirnos a nosotros mismos como realmente somos. Cuidado, porque el orgullo tiende a ocultar pecados propios y, ojo, los proyecta hacia los otros. Un filósofo y escritor francés, Gustave Thibon, dice: cada uno proyecta hacia el prójimo la parte criminal que él mismo lleva dentro. O como lo dice una hermana de la iglesia donde venía, lo que te choca, te checa. Estás viendo un pecado es porque quizás traes algo. Estos versículos nos hablan del juicio hipócrita, los versículos 3-5. Jesucristo usa una hipérbole, es decir, una figura de lenguaje para exagerar una idea y enfatizar así una verdad. Quizás haya sido su experiencia como carpintero, como nos deja inferir la palabra, o su padre adoptivo José, que era carpintero, y él lo pudo ver. La paja es un pedazo muy pequeño de rama seca, más grande que el polvo, pero suficiente para irritar el ojo. La viga, en cambio, es un tronco. Es un tronco que se usa en las edificaciones para sostener los techos. Incluso troncos tan grotescos que salen de los propios muros y no se pueden ocultar. La metáfora es clara. La paja es una pequeña falta y la viga es un pecado grande o un vicio constante en la vida. La realidad nos muestra que entre más pecados toleramos en nosotros, más juiciosos nos volvemos con los demás. La soberbia y la falta de caridad son grandes vigas en nuestros corazones. Y estas grandes vigas se suelen ocultar aún detrás de una imagen de piedad y de ser diligentes en el combate contra el pecado. Podemos decir, no, es que yo realmente, pero si hay algo ahí en nuestros corazones de soberbia, de falta de caridad, esa fachada de piedad
no es suficiente. Dice Matthew Henry, cualesquiera que sean las pretensiones, no es enemigo del pecado, porque todavía tolera el pecado en él mismo. Te vuelves entonces enemigo de tu hermano y no de su pecado. A aquellos que no ven su propio pecado y pretenden corregir al hermano, ¿cómo les llama Jesús? Hipócrita. Hipócrita es un actor, es un personaje. Alguien que está en el personaje trae una máscara, es un simulador. Pero este término hipócrita es usado por Jesucristo en otras partes. Y quisiera ir a algunas de ellas. No vamos a ir en la Biblia, no nos da tiempo, pero voy a mencionarlas. Llamó hipócrita a los fariseos, porque cerraban el reino de los cielos mientras ellos mismos se quedaban afuera. ¿Acaso no somos así, mis hermanos, cuando juzgamos injustamente? ¿Cuando ponemos tropiezo? ¿O cuando dejamos a nuestro hermano en pecado? Porque también estamos llamados a corregir con amor. Cerramos el reino de los cielos cuando caemos en ello. Jesucristo llamó también hipócritas a los que sabían distinguir los tiempos, es decir, si iba a llover o no iba a llover, pero no supieron reconocer el tiempo de Jesús, que había llegado el Mesías. Mis hermanos, ¿acaso no somos esos hipócritas cuando reconocemos el pecado ajeno y somos omisos en reconocerlo nosotros mismos? Llamó hipócritas a aquellos que colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. ¿Acaso no somos así cuando vemos las pequeñas faltas en los otros y justificamos nuestros propios grandes pecados y vicios? Llamó a los hipócritas a los fariseos cuando lo criticaron por haber sanado a la mujer en el día de reposo. Pero mientras ellos criticaban esa sanación, ¿qué decían? Ellos cuidaban de sus bestias en el día de reposo. ¿Acaso no somos así cuando criticamos a los que sirven mientras nosotros somos egoístas en nuestro tiempo? ¿Acaso no somos así cuando ni siquiera oramos por ellos? ¿Acaso no somos así cuando nos rehusamos a reunirnos con la iglesia para orar por aquellos que criticas para que tengas un buen servicio? Muchas veces queremos reformar la iglesia, queremos reformar el mundo, pero no somos diligentes para reformar nuestros propios corazones. ¿Qué hemos de hacer entonces? Lo dice Jesús, quitémonos la viga. Esa viga que nos impide ver claramente, quitémosla. Y hemos de empezar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros, cada uno de nosotros, vamos a dar cuenta a Dios por nosotros mismos y no por los otros. Quienes no hacen eso, quienes no se quitan la viga y juzgan a otros por esas pequeñas pajas, se llenan de vergüenza. Y esas reprensiones del pecado terminan de ser infructuosas porque no están respaldadas por el Espíritu Santo. Este verbo que dice, quítate la paja para ver claramente, ver claramente, lo usa también Marcos cuando Jesús le devuelve la vista a un ciego. Ese ciego le hace un milagro a Jesús, pero la primera vez no ve claramente, veía a los hombres como árboles que se movían, pero después ve claramente. Y mis hermanos, estamos llamados, sí o sí, juzguemos o no querramos juzgar, a purificarnos. Acompáñenme a Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Es que yo no estoy juzgando, es que eso no importa. Estamos llamados a ser limpios, a limpiarnos de toda iniquidad, de todas malas obras. Acompáñenme a Jeremías 4:14. Hemos de purificar nuestros corazones y los pensamientos de iniquidad.
Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Necesitamos purificarnos, limpiar nuestros corazones de iniquidad. ¿Cómo lo haremos? Escudriñando nuestros corazones para ver si estamos bien. ¿Y cómo escudriñamos nuestros corazones? Orando. Eliseo oró a Dios para que su sirviente pudiera ver que no estaban solos, que había un ejército respaldándolos. ¿Y qué pasó? Dios le abrió los ojos. Ora por aquel que ves en pecado. Ora por aquellos que están sirviendo. Ora porque Dios te dé la visión clara acerca de ti y acerca de tu hermano. Leyendo, estudiando y meditando la palabra. Dice el salmista, Salmo 119, 9 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Nuestros propios pecados deben parecernos más claros y grandes, porque conocemos las agravantes. Conocemos en qué hemos fallado y Dios, a través de su palabra y la oración, lo deja más y más claro. Hemos entonces de seguir adelante por medio de los medios de gracia. Así también nos va a ayudar a ver a los otros y nos va a ayudar a considerar aquello que atenúa su pecado. Circunstancias que quizás no hemos considerado, vivencias que tú no has tenido. Tengamos cuidado con nuestros corazones. Acompáñenme a Hechos 22, 16. Así le dijo Ananías a Pablo tras su conversión: no te detengas. Ahora pues, ¿qué te detiene? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. No nos detengamos. Sigamos adelante, limpiémonos. Todos lo necesitamos. Y así podemos ayudar a nuestro hermano. La presencia del pecado en nuestras vidas no es un impedimento para ayudar a los hermanos. De lo contrario, nunca podríamos ayudarlos, porque no vamos a estar purificados hasta que nuestro Señor Jesucristo nos llame a su presencia o regrese. Hemos de ser conscientes de nuestro pecado, hemos de orar, hemos de luchar, porque eso nos va a quitar el prejuicio, eso nos va a quitar el tono juicioso y eso nos va a quitar el tono catedrático. ¿Por qué? Porque esos medios de gracia nos van a ayudar a humillarnos ante Dios, sabiéndonos pecadores y sabiendo que para poder salvarnos, Dios tuvo que llevar a su Hijo a la cruz. Todo ello finalmente nos va a ayudar a poder guiar a nuestro hermano con sabiduría bíblica. Proverbios 16, 6 y 24. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Así es como hemos de corregir al hermano, con amor, con suavidad, con misericordia, como quisiéramos ser tratados, con verdad, lo que ofende a Dios, no lo que te ofende a ti en lo personal, con suavidad, para que sane el alma del hermano. Aconseja, ayuda, no critiques. Eso no edifica. Notemos en nuestro pasaje que Jesucristo demanda dos cosas en el versículo 5. Limpiarnos. Ya lo vimos. Saca primero la viga de tu propio ojo. Limpiarnos. Pero hay una segunda cosa que demanda. Ayuda a tu hermano. Porque una vez que te limpies, y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. No te está diciendo, límpiate y sigue tu camino. No. Límpiate y ayuda a tu hermano. Dios te limpiará para que ahora tú puedas ayudar a tu hermano. Mis hermanos, no seamos como Caín cuando Dios lo cuestionó de lo que le había hecho, de dónde estaba su hermano. ¿Qué dijo Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?
cuando nosotros nos rehusamos, ya sea a tratar con el pecado en nuestros corazones para ayudar al hermano o para ayudar al hermano en general, somos como Caín. Y recordemos que Caín era del maligno. ¿Acaso no eres guarda de tu hermano? Agustín lo expone así. Primero reflexionemos si hemos cometido el pecado que queremos corregir. Si no, entonces pensemos que somos seres humanos y que podemos caer. Si sí lo hemos cometido, recuerda la fragilidad de tanto del que pecó como de ti mismo y ten misericordia. Si todavía estás en el mismo pecado, lloremos juntos y seamos movidos a luchar contra el pecado. Acompáñenme a Santiago 5, 19 y 20, porque es algo que tenemos que tener en cuenta. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos al último versículo, cuidando las santas perlas. Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Uno de los graves errores de la iglesia moderna y en general de la iglesia es tener una imagen errónea de Jesucristo. Todos los que estuvimos en alguna casa católica seguro nos topamos con Enrique Rambal, apersonando a Jesucristo y diciendo, bueno, palomitas, váyanse porque están pecando. Debemos de tener cuidado de distorsionar el amor, porque el amor no es como nosotros lo concebimos, es como Dios lo muestra en su palabra. Sí, el amor es ayudar, es evangelizar. Jesús vino y salvó a su iglesia, entregándose a sí mismo por ella, para que fuésemos salvos, como lo dice Pablo en Efesios. Pero a veces, ese amor también se demuestra rehusando el evangelio y dejar que las personas enfrenten las consecuencias. Mediante las parábolas, Dios mismo hizo una distinción. Llegó el punto en que habían sido expuestos a la verdad y ya no iban a ser más expuestos a aquellos que habían rehusado a creer. Fue un juicio, pero fue un acto de misericordia, porque entre más los exponían, iba a ser más duro el juicio para ellos que ya se habían rehusado a creer. Pablo mismo entregó al incestuoso de Corintio. ¿Y para qué lo entregó a Satanás? Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Hay veces, mis hermanos, que hemos de dejar a las personas seguir su curso y no hacerle un camino alfombrado hacia el infierno. Y eso es amor, porque estamos amando que tenga una vida eterna y no una vida corta aquí. Hemos de ser discretos. No todos tienen la misma disposición para ser reprendidos. Es importante entender que así como hemos de consolar al humilde escarnecido, hemos de resistir al arrogante escarnecedor. Proverbios 9, del 7 al 8. El que corrija al escarnecedor, se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrija al sabio y te amará. Hemos de ser sabios en cómo distinguir. Cuando las ciudades incluso despreciaban el evangelio, ¿qué les dijo Jesús? No, quédate a hacer buenas obras, pavimenta las calles, pinta todo. No, fue juicio, sacúdete el polvo de los pies y ve a la siguiente. Sí, hemos de hacer buenas obras para que las vean los hombres y glorifiquen a Dios, Mateo 5:16. Pero nunca van a glorificar a Dios cuando rechazan el mensaje del evangelio. Cuidado. Fue ese rechazo el que llevó a Pablo y a Bernabé a dejar a los judíos y entonces ir
hacia los gentiles. Hechos 13. Para entender esta forma en cómo responden perros y cerdos, me gusta cómo lo presenta la Nueva Versión Internacional. Mateo 7:6. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Lo santo y las perlas, no hay una posición unánime entre los comentaristas acerca de qué es lo que exactamente quiere decir el texto. Sin embargo, yo creo que el contexto nos ayuda. ¿Por qué? Porque está hablando de la reprensión de los pecados a través de la palabra en los versículos anteriores, como lo vimos. Está hablando entonces de las verdades bíblicas, de las doctrinas sagradas y preciosas. El buen consejo, la sabiduría bíblica son cosas santas. Las evidencias del reino, las sanidades, las liberaciones, los milagros son cosas apreciadas y deben de cuidarse. Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros, refiriéndose a Jesús, a causa de la incredulidad de ellos. ¿No creen? No hay milagro. Santo es algo que está más elevado de lo que es meramente sagrado en lo exterior. Es algo que es más digno y honorable. Es algo más puro, algo más limpio. ¿Y saben? Eso santo, puro y limpio no debe de ser corrompido. Las perlas, probablemente refiriéndose al evangelio, porque y el mensaje del reino, en la parábola de la perla de gran precio nos lo deja ver, debe de reconocerse el gran valor que tiene, porque Dios nos lo ha dado. La verdad de Dios no debe de ser expuesta innecesariamente para que otros abusen de ella o para que otros se burlen de ella. No solo se trata de ver quiénes son perros y quiénes son cerdos, no. Es de ver lo sagrado que es el evangelio, lo santo que es la verdad bíblica y preservarla. Perros y cerdos son metáforas. Ambos son animales inmundos ante la ley. Los perros, no pensemos en las pequeñas mascotitas bonitas que tenemos en casa. Más bien eran perros salvajes, agresivos, que se alimentaban de los desechos y que estaban dispuestos a arrebatar un pedazo de comida, volverse y despedazarlo. Los cerdos, inmundos y carroñeros también. Y ellos podrían confundir las perlas con chícharos, pero a un cerdo le va a hacer igual daño una piedra que una perla, porque no aprecian la diferencia. Los perros y los cerdos son enemigos del evangelio, no cualquier incrédulo. Son los que responden de forma terca, con falta de fe, los que responden incluso agresivamente, aquellos que con rencor se mofan del evangelio y lo rechazan. Hemos de tener cuidado de tildar a la ligera a las personas como perros o como cerdos. Como alguien dice, muchos pacientes han perdido la vida por haber sido desahuciados demasiado pronto. Pero también hemos de cuidar de exponer más verdad a los perros y a los cerdos, porque eso va a traerles más condenación. Por ellos es que Pablo, lo dijimos, dejó que esa persona sufriera, porque quizás ese sufrimiento lo podía traer de regreso al evangelio. Y es lo más importante si es que el alma se salva. Los perros muerden, combaten la verdad. Los cerdos ensucian, menosprecian la verdad. Y esto demanda discernimiento. Juan el Bautista, él expuso la verdad a Herodes. ¿Y qué pasó con él? Herodes lo decapitó. Fue presentado su cabeza en charola de plata. ¿Qué pasó con Jesús cuando fue presentado ante él? No le respondió. No le dirigió palabra. Él ya se había descubierto como un perro. El contexto nos da la respuesta en nuestro texto. Mateo 17:16. Por sus frutos los conoceréis. Vamos a la conclusión y a las aplicaciones. Mis hermanos, nunca olvidemos la centralidad del amor en nuestra vida cristiana. Mateo 13:34 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Mantengámonos en una constante lucha contra el pecado. Tengamos un corazón dispuesto a ayudarnos
unos a otros. Quizás el pecado que tu hermano no ve, Dios te lo está permitiendo ver para trabajar algo contigo, incluyendo el amor con el que has de ayudar a tu hermano. Ora por tus hermanos. Únete a la oración corporativa. Ora por tu iglesia. Procuremos soportar las flaquezas de los hermanos débiles. Acompáñenme a Romanos 15:1, por favor. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cuando a nosotros nos toque la corrección, mis hermanos, seamos mansos y humildes, aun cuando nuestros hermanos no hayan sido caritativos con nosotros, porque eso no es pretexto para permanecer en el pecado. Finalmente, de alguna u otra forma, nuestros hermanos están mostrando amor y aún Dios está mostrando ese amor corrigiendo tu pecado. Todos hemos fallado, todos hemos fallado al ser juiciosos con otros. Pero mis hermanos, si nos hemos arrepentido, si hemos creído, si hemos nacido de nuevo, aprendamos, corrijamos, confesemos nuestros pecados y entonces recordemos lo que dice Pedro, primera de Pedro 2, 21 a 24. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Para esto fueron llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Gloria sea al Señor, que a pesar de nuestras fallas nos ha dado esa entrada para pedir perdón a Dios y, si es necesario, a tu hermano. Si lo has ofendido, si Él lo sabe sobre todo, sé sabio, sé humilde, seamos sabios, seamos humildes y corramos a ponernos a cuentas con ellos. Finalmente, amigos, si nos visitan o todavía no han nacido de nuevo, no te has arrepentido, no has creído, no importa cuán amoroso, cuán tolerante hayas sido frente a las fallas y pecados de otros, sí serás juzgado y no hay suficientes obras buenas en tu currículum que hagan borrar tu pecado. Necesitas a Cristo. Hoy es el día para arrepentirte, para creer.